Buenas tardes, bienvenidos al taller de Chakra Vimpa. Primeramente me presento, mi nombre es Andrés Madías y soy coordinador técnico zonal dentro del programa Chakras y hoy voy a estar haciendo de moderador en este taller. En primer lugar les recuerdo por favor que apaguen los celulares o los pongan en silencio, también que está prohibido fumar acá en la sala y que luego de las exposiciones va a haber un espacio de preguntas, para lo cual les pido que levanten la mano, así les alcanzamos el micrófono. Para comenzar, expresarles el agradecimiento por estar participando y estamos muy contentos ya que este es uno de los talleres del programa donde se presenta dentro del Congreso de APRESID información generada por un programa de APRESID, puntualmente el programa Sistema Chakras, el cual surge de un convenio con el INTA desde el año 2006, en el cual básicamente este programa lo que busca es desarrollar tecnologías agropecuarias sustentables en ambientes y sistemas de producción específicos. Y en este proceso de desarrollo básicamente se buscan perseguir tres ejes conductores. Uno es el aprender produciendo, que esto es llevar adelante la producción en forma sustentable, manteniendo la calidad del ambiente, teniendo en cuenta la competitividad de las empresas y teniendo en cuenta el aspecto social de la producción. También generar un protagonismo horizontal entre los actores del sistema, los productores, la ciencia y las empresas, utilizando la experiencia de los productores, la experiencia empírica de los productores, acercándole el conocimiento de la ciencia para acelerar el proceso de desarrollo y en última instancia también promover el desarrollo de recursos humanos. Y este programa, cada chakra, funciona gracias a una estructura que es la que vamos a tratar de, si se quiere, representar en este taller, en la cual están los productores como generadores de la demanda de conocimiento. En este caso van a estar representadas por Jorge Massieri, quien es ingeniero agrónomo, es miembro de la Chakra Vimpa y miembro de la regional y Chakra Justiniano Pose. Va a estar el gerente técnico de desarrollo, que es una figura rentada que tiene cada chakra, quien es el responsable de ejecutar cada proyecto. En este caso es la ingeniera agrónoma Magalí Gutiérrez, egresada de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Y por último hay una mesa técnica que es quien coordina y quien asiste técnicamente a cada una de las chakras, en este caso representada por Mariano Donofrio, quien es técnico superior egresado de la Universidad Nacional de Comahue, y quien trabaja dentro del grupo de manejo de cultivos de la estación experimental de INTA del Valle Inferior, en Río Negro. Así que luego de las ponencias que van a hablar primero Magalí, luego Mariano y después Jorge, se va a abrir el espacio de preguntas. Adelante, Maga. Bien. Esto tengo que ponerlo en presentación. La presentación está puesta, ¿no? Paso acá y paso allá. Sí. Listo. Entero. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Como ya les comentó Andrés, les voy a estar contando un poco acerca de nuestro trabajo de desarrollo en Norpatagonia y particularmente en esta instancia les voy a contar por qué necesitamos a las leguminosas, por qué particularmente elegimos a la soja y cómo hacemos para introducirla en nuestros sistemas de producción. En primer lugar, los ubico un poco dónde estamos. Nos encontramos, la chacra se encuentra trabajando en la provincia de Río Negro. Trabajamos sobre lo que es el valle del Río Negro y también contamos con un campo en lo que es el valle del Río Colorado. Para ubicarlos un poco en las características de la zona, contamos con excelentes condiciones de radiación y temperatura. Ahí tienen una comparación con lo que es zona núcleo, Pergamino, Buenos Aires. Contamos con un periodo libre de heladas suficiente para la realización de cualquier tipo de cultivo. Y a su vez contamos con aproximadamente 800 metros cúbicos por segundo de agua de excelente calidad que va rumbo al mar a salinizarse y por ahora no está siendo aprovechada al 100%.
Esta zona, más allá de que promete altos potenciales de rendimientos, no es una zona fácil. Contamos con altísima heterogeneidad espacial, en donde en distancias muy cortas nos cambian los materiales que componen el suelo. Y a su vez, los suelos presentan deficiencias fuertes en fertilidad física y química, con horizontes superficiales generalmente claros, muy pobres en materia orgánica. Entonces, desde los inicios, el desarrollo de estos suelos fue, digamos, requisito fundamental para mantener viable las empresas agropecuarias que se querían instalar en la zona, ¿no? Así que muy bien. Con respecto al proceso formador del suelo, les voy a dar ahora un pantallazo general, es para hablarlo en una presentación aparte, pero en líneas generales las empresas inician con la instalación de los equipos de riego, en donde pasamos desde una situación de monte, como pueden ver en la foto, a comenzar a trabajar el suelo con cultivos, principalmente al inicio otoño-invernales de gramíneas y leguminosas, en donde comenzamos a generar con raíces y actividad biológica el desarrollo de los suelos. Luego también estos cultivos al entregarse nos permiten cubrir el suelo y alrededor de 2 o 3 años de intensificación con cultivos de otoño, invierno y estivales podemos comenzar a trabajar con cultivos más productivos. Bueno, en los inicios pensamos que trabajando específicamente con cultivos de gramíneas de alto rendimiento generaríamos residuos y estos residuos se degradarían y se irían transformando en un aumento de la materia orgánica del suelo y en una mejora de las características de deficiencias físicas y químicas de los mismos. Sin embargo, esto no ocurrió. El trabajar solamente con cultivos de gramínea en los inicios, observamos que teníamos graves problemas. Los residuos se acumulaban en superficie y no se degradaban, generando altos problemas para lo que era el logro e implantación de cultivos. Se amplificaba el efecto de frío, veíamos alto impacto de frío en los cultivos, y a su vez todo el nitrógeno que aportábamos en forma de fertilizante era fijado en el rastrojo y no estaba disponible para los cultivos que queríamos realizar. Esto lo vimos claramente por la caída paulatina de los rendimientos año tras año en maíz. Así que bueno, llegamos al punto que nos dimos cuenta que de entrada para el desarrollo de los suelos necesitaríamos las leguminosas. Para nosotros el nitrógeno es un nutriente vital, no es necesario realizar ensayos como pueden ver en la foto de la izquierda, sino incluso recorriendo el lote en sitios donde hay desperdicios de animales vemos como las mismas malezas responden a la aplicación de nitrógeno. Así que necesitábamos a las leguminosas desde el inicio. Esto quizá hoy en día se está estudiando mucho lo que es la intensificación con leguminosas, como para mantener nuestros sistemas. Los invito a ver la presentación de mi colega Belén Agosti de la Chacra Precarmino, que mañana va a estar tratando este tema con todos los beneficios que está observando en los sistemas. Pero bueno, nosotros nos dimos cuenta que ya desde los inicios las íbamos a necesitar. Por un lado, por el aporte de nitrógeno que realizarían al sistema, y por otro lado, porque necesitábamos residuos con relación carbono-nitrógeno baja para degradar residuos con de relación carbono-nitrógeno alta y poder ir generando materia orgánica y mejorando el suelo, ya desde los inicios. Y entre las alternativas posibles que teníamos, ¿qué leguminosa podemos realizar? Nos volcamos a la selección de la soja. ¿Por qué la soja? ¿Por qué elegimos la soja? En primer caso, se constituyó claramente como una alternativa estratégica para solucionar, por un lado el problema ambiental que teníamos de desarrollo del suelo para mantener viables las empresas y por otro lado fue económicamente estratégica debido a que se reportaban para la soja localmente sus potenciales superiores a los 5.500 kilos por hectárea. Y en esta zona necesitamos retornos positivos por encima de los altos costos de inversión que se generan por producir a fuerza de gasoil con un costo de milímetro de alrededor de 6 centavos de dólar el milímetro. Así que necesitábamos un cultivo de renta que permita retornos a la inversión que habíamos realizado también. Así que bueno, seleccionamos a la soja y comenzamos a trabajar con la soja. La incluimos en el sistema luego de 2 maíces consecutivos, guiándonos un poco por la información local que encontramos al llegar a la zona, en donde nos orientaba a utilizar sojas grupo de madurez 2 o 3, con fecha de siembra de noviembre y con un stand aproximado para potencial de 450 plantas por metro cuadrado. Esta información después va a estar profundizada por Mariano Donofrio, que es uno de los técnicos que generó esta información. Pero ¿qué observamos?
no alcanzábamos los potenciales para la zona. Llegábamos a los 3.000 kilos y nos estancábamos ahí. Teníamos gravísimos problemas de frío desde inicios hasta incluso en llenado, fin de ciclo. Teníamos una pérdida de plantas terribles, principalmente por bichos bolita que nos volvían locos. Y observábamos la soja con estrés hídrico, no estábamos regando bien la soja. Así que nos dimos cuenta que teníamos que volver a los inicios y aprender a hacer soja, digamos, tirar el manual que teníamos en la cabeza y formar uno nuevo. Así que en primer lugar dijimos, bueno, ¿cómo regamos a la soja? ¿Cuánta agua necesita una soja en esta zona? Lo que es el análisis de la serie climática en 1983-2014, sumado a lo que fue el seguimiento fenológico de sojas grupos 2 o 3 para fechas de siembra de noviembre, nos otorga, o sea, nos indica que íbamos a necesitar alrededor de 700 milímetros para lograr una soja. Ahora, la experiencia de los productores y consultando también a expertos locales referentes en tema riego, nos indicaban que necesitábamos aplicar una eficiencia a este riego, porque aplicar agua en verano, digamos, no toda el agua que aplicábamos ingresaba al suelo. Así que para regar, aplicando una eficiencia del 85%, íbamos a necesitar en total, con equipos de aspersión, alrededor de 750 a 800 milímetros. Y mínimamente planteos, equipos de riego que aporten 10 milímetros de lámina diaria para poder estar produciendo tranquilos en periodo crítico de soja que se iba a ubicar alrededor de fines de enero, principios de febrero. Esto por un lado. Por otro lado, nos involucramos en un tema que veíamos que nos estaba afectando mucho, lo que es la interacción de la soja y las temperaturas de esta zona. Observamos que en esta zona, ahí pueden ver lo que es en líneas de trazo fuerte, la evolución de las temperaturas diarias de la campaña pasada. Y observamos que era muy probable que en todas las campañas estemos interactuando con temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas, que nos podían llegar a afectar el desarrollo del cultivo. Así que por un lado nos dimos cuenta que íbamos a tener que estar muy bien abastecidos hídricamente para paliar las altas temperaturas, que iba a ser probable que ocurran, y por otro lado teníamos que estar preparados con estrategias de mitigación del efecto frío, debido a que íbamos a estar interactuando durante todo el ciclo con temperaturas bajas, que incluso pueden llegar en meses ahí como enero a 5 grados centígrados de mínima. Este era un tema que los productores percibieron como crucial, por lo tanto también empezamos a trabajar fuertemente con esto, con estrategias de mitigación. Y en primer lugar, los productores percibían de forma empírica que, claro, ubicamos a la soja después de 2 maíces de alto rendimiento y la soja, pobrecita, no sabía para dónde disparar. Pasaba un frío terrible. Esto los productores lo percibían y bueno, y empezamos a realizar un poco de trabajo para tratar de cuantificar la percepción del productor y sí, efectivamente observamos que la quita de excesos de cobertura de maíz generaba una mejora en el cultivo tanto en crecimiento como desarrollo como productividad de la soja. Y nos elevaban aproximadamente un 40% los rendimientos, ¿no? Sumados a adelantar el ciclo, el cual deja de ubicarse en marzo y empieza a terminar de llenar antes, dejando de estar muy expuesto al frío. Entonces nos dimos cuenta que si vamos a realizar soja es necesario buscar estrategias a nivel sistema que eviten los excesos de cobertura. Por un lado, o sea, podemos implementar varias herramientas o planificamos, la que creemos que es la correcta es planificar rotaciones balanceadas de gramíneas y leguminosas, mínimamente al 50% con la alternancia anual para evitar excesos. Y en caso de que querramos hacer una soja después de un maíz de alto rendimiento que puede darse, tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en quitas parciales de cobertura, como, por ejemplo, arrollar las colas de cosechadora de maíz. Bien. Dando un paso más también en lo que fue el tratar de defendernos del frío, nos planteamos la hipótesis de que quizá estrechar surcos nos permitiría generar un canopeo de cultivo más cerrado que impida el ingreso del frío dentro del canopeo, el cual generalmente siempre afectaba el tercio apical de la soja cortando el llenado o disminuyendo el peso de miel de los granos en ese sector. Y bueno, y nos dimos cuenta que al estrechar surcos, nosotros veníamos sembrando a 35, probamos siembras a 23, y nos dimos cuenta de varios beneficios de estrechar surcos. En primer lugar, la soja en B6 ya cerraba el entresurco, mucho antes. Entonces captábamos mejor los recursos con un mejor control de malezas. Otra cosa que nos dimos cuenta es que nos permitía defenderlos contra la evaporación directa del agua desde el suelo.
en la zona estamos tratando con suelos salinosódicos, en donde no podemos permitir que el agua que ingresa al suelo por riego se evapore directamente, porque tenemos riesgo de que acarree sales y sodio a la superficie, complicando nuestros sistemas. Ahí pueden ver en la foto una soja sembrada a 52 centímetros, en donde nunca cerró surco directamente, nunca. Y clarito, en meses de calor o en enero, se veía el ascenso claro de sales en el entresurco. Y en tercer lugar, efectivamente observamos que estrechar surcos nos permitía defendernos del frío. Primero, por digamos, las observaciones visuales que realizábamos sobre el cultivo, en siembras a 35 teníamos ese color claro, violáceo, antociánico generado por frío, y apareado en siembras a 23 con la misma soja sembrada el mismo día, el cultivo tenía un color mucho más claro, que esto se percibía, a ver, bueno, no sé, pero se percibía del lado derecho, pueden ver el peso de 1000 granos, obteníamos pesos de 1000 mayores con siembras de estresurco más cerrado. Esta siembra 35 versus A23 no observamos grandes diferencias con lo que fue rinde, los rindes fueron similares, pero creemos que estrechar surcos es una herramienta a tener en cuenta, principalmente cuando se nos atrasa la fecha de siembra y podemos estar expuestos a frío, ¿no? A frío de marzo que nos complica bastante la producción. Bueno, y este año, para ir cerrando, ¿por qué incluimos a la soja en estos sistemas? ¿Por qué la incluimos? Bueno, como ya les comenté, presenta altísimos potenciales, aporta nitrógeno, el nitrógeno en estos sistemas es vital. Y por otro lado, si queremos formar suelos, si queremos formar materia orgánica, necesitamos, si vamos a producir residuos de carbono-nitrógeno con relación carbono-nitrógeno alta, necesitamos residuos con relación carbono-nitrógeno baja para permitir un incremento de la materia orgánica. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a necesitar alrededor de 750-800 milímetros, sembremos en noviembre, grupos de madurez 2 o 3, esto ahora lo va a ampliar Mariano, como ya les comenté. Evitemos los excesos de cobertura, tratemos de planificar las rotaciones, porque metiendo una soja después de 2 maíces es muy probable que nos vaya mal. Logremos efectivamente las 450 plantas por metro cuadrado, combatamos a los insectos. Sí. 45, no, 450.000 plantas por hectárea, 45 plantas, sí, tenés razón, un error, muchas gracias. 45, no van a sembrar 450, está muy bien. Y bueno, sembremos a 35 centímetros o a una distancia menor, porque si no va a ser muy riesgoso para lo que es la interacción con el frío. Y realicemos doble inoculación, principalmente en sojas, en sitios donde realizamos por primera vez soja. Y bueno, este año, luego del trabajo que realizamos, de los ajustes y de las observaciones a lo largo de los cultivos, empezamos a ver las mejoras en el logro de soja. Y ya este año observamos los potenciales en superficies reducidas, sin embargo, tenemos que seguir trabajando para tratar de lograrlos a nivel establecimiento. Todavía tenemos mucho que aprender, pero bueno, la mejora este año en soja ha sido muy importante, luego de todo lo que hemos aprendido junto con el INTA. Y por último, y como mensaje, lo que quiero que se lleven es que la soja fue el primer paso hacia la diversificación de los sistemas pioneros iniciales netamente agrícolas, que tenían la idea de producir básicamente gramíneas. Hoy en día van hacia una diversificación mucho mayor. Tenemos que seguir trabajando para continuar en esta zona con el ajuste individual de los eslabones de los sistemas, para encontrar de qué manera ensamblarlos de la mejor forma posible, tratando de lograr planteos económica y ambientalmente sustentables en el tiempo, en un marco de estabilidad a largo plazo. Y actualmente lo que es la diversificación, rotación e intensificación, sumado a una integración con actividades ganaderas, es teóricamente el sistema ideal hacia el cual se dirigen estos sistemas y hacia el cual estamos, trabajando para poder llegar a eso, ¿no? Hacia sistemas integrados productivos. Así que bueno, les agradezco por haberme escuchado y ahora los cedo el espacio al técnico Mariano Donofrio, que les va a explicar un poco aspectos claves técnicos para producir soja. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en el taller.
En primer lugar, quisiera agradecer a Magalí y a la gente del grupo Chacra Vimpa este espacio para poder presentar datos de más de 8 años de trabajo. La presentación está armada como para que entre en 5 minutos. Por ahí si quedan cosas afuera, después la charlamos. Bueno, la línea de trabajo en soja comienza en el año 2003. ¿Sí? En primer lugar, buscando alternativas para lo que es rotación hortícola. En el valle la producción hortícola es importante, ¿sí? Nuestra zona de trabajo es el valle inferior del Río Negro, zona de chacras, donde la producción hortícola es una actividad importante y donde luego de varios ciclos productivos el stand de malezas era importante. Por lo tanto, bueno, en esa época el único cultivo con resistencia al glifosato era la soja, y nos permitía hacer una limpieza de lotes para recuperarlo para horticultura. Otra alternativa era meterlo en las rotaciones con maíz. El maíz es un cultivo que ya en la zona está arraigado, por lo tanto, bueno, la soja entraba muy bien en las rotaciones. Además, comenzaron a llegar nuevos productores a la zona, ¿sí? Productores que eran extra zona, que buscaban hacer el cultivo en la zona y se encontraron con una realidad distinta a la que estaban acostumbrados. Y bueno, y por último, la alternativa de producir localmente proteína para consumo animal. Bueno, como el cultivo era nuevo en la zona, tuvimos que empezar de cero. Se trabajó en varios aspectos, entre los que están los grupos de madurez. Teníamos que ver qué grupo se adaptaba a la zona. No teníamos ningún dato anterior, así que comenzamos probando una serie de grupos. Por otro lado estaba la fecha de siembra. ¿Qué fecha de siembra era la óptima para el cultivo en la zona, donde podíamos lograr su mayor expresión? La densidad de siembra. Nuestra zona es una zona donde los cultivos de maíz o soja sí o sí hay que hacerlos con riego, no es un riego complementario, hay que regar para poder obtener resultados. Por lo tanto, la densidad de siembra era algo por ahí en lo que podíamos trabajar. Comenzamos trabajando con 330.000 plantas y vimos que podíamos aumentar esa densidad de plantas, llevarla a 450.000, en los casos que se pudiera 500.000, pero no en todos los lugares. Y bueno, después por otro lado está lo que es la densidad de siembra, la distancia entre líneas, y la modalidad de siembra, dado que en la zona se produce mucho en surcos a 70, eso nos complicaba para meter tanta cantidad de semillas y que tenga una buena distribución espacial. En los sistemas de siembra en plano, esto es mucho más fácil de manejar, como lo que mostró Magalí, y bueno, obtuvimos buenas mejoras achicando líneas en lo que es estructura de planta principalmente. Y por último, lo que es inoculación, que para la zona, al ser nuevo el cultivo, no había ninguna bacteria que pudiera generar simbiosis con la soja. Por lo tanto, el uso del inoculante era un tema muy importante. Bueno, pasando a lo que son los datos trabajados durante estos 7-8 años, pudimos definir que los grupos de madurez que mejor se adaptan a la zona son los grupos 2 y 3. ¿Sí? En el gráfico pueden ver que hemos trabajado con grupos 4 y 5 también. Ven que la densidad de puntos es menor. Esto se debe a que en muchos años no hemos podido ni siquiera cosechar esos grupos. Además de que los grupos 2 y 3 tienen un mejor resultado y lo que nos da una mayor estabilidad. ¿Sí? A lo largo de todas las campañas hemos podido cosechar los ensayos, es decir, que nos permiten poder lograr buenos resultados al término de la campaña. En cuanto a lo que es fecha de siembra óptima, nosotros hablamos de una fecha de primer quincena de noviembre. ¿Sí? En el gráfico pueden ver que, digamos, en siembras de todo noviembre obtenemos buenos resultados, pero quizás no tan compactos los datos, esto debido a que a medida que nos atrasamos de la primera quincena, los momentos por ahí de llenado
o cerrando el ciclo, como bien dijo Magali también, el cultivo sufre algunas contingencias climáticas. Y bueno, a medida que nos pasamos a diciembre, podemos ver que cómo caen notablemente los rendimientos. En cuanto a el tema inoculación, como les nombraba, en la foto pueden ver sobre su izquierda, sobre su derecha, una soja sin inocular versus una soja inoculada. Además de diferencia de color, tenemos diferencia en altura. Y a nivel radicular nos encontramos con esto, digamos una soja que no desarrolla raíces, si nosotros inoculamos, versus una soja inoculada con buen desarrollo radicular y con buena presencia de nódulos. Esto, traducido a lo que son los resultados obtenidos, en este caso es un ensayo puntual de 2 variedades, vemos que la producción de vainas por planta es muy baja sin inocular versus una inoculada, lo que se traduce en rendimiento con diferencias mayores a 2.000, 2.500 kilos. Y por otro lado está el tema suelos, como también nombró Magali, la soja presenta mucha susceptibilidad a anegamientos, como se ve en la foto, son suelos que tienen estos manchones, tienen poco desarrollo, con el tiempo esto puede ir mejorando. También tenemos la otra realidad, que son los suelos como el de la foto de la derecha, donde el cultivo se puede desarrollar de forma pareja, son suelos con una evolución mayor ya dentro del valle. Sí, ahora vamos a una secuencia de fotos donde, digamos, vemos que a medida que avanza el cultivo, esas deficiencias quedan marcadas. Sí, además del agua en superficie, vemos algún problema de sal versus un lote con mayor desarrollo. Y a cosecha nos encontramos que estos suelos con problemas o con menor desarrollo no nos dan un resultado económico contra lo que se puede esperar en la zona en suelos con mayor desarrollo. Por último, hoy en día nos encontramos trabajando en lo que es consumo hídrico a partir de trabajos dentro del programa Agua de INTA. Estamos trabajando buscando cuáles son los coeficientes de cultivo y qué consumo real tenemos para la zona, para los grupos madurez utilizados. Bueno, esto era lo que preparé como para hoy. Si que faltó algo, lo charlamos en un rato en las preguntas o afuera, cuando les parezca bien. Ahora va a venir Jorge Macieri. Con la presentación de fondo. Lo mío es dejarle un mensaje como productor integrante de la chacra Valle Irrigado Norpatagónico. Somos productores del sudeste de Córdoba, socio de APRESID hace mucho tiempo y siempre con la visión de preservar el recurso, haciéndolo sustentable, ¿no? Y nos dirigimos hacia el valle de Río Negro, encontrándonos con una oferta ambiental, como veían recién, expresada en amplitud térmica, heliofanía, disponibilidad de agua para riego, en una latitud en el cual también, como Magali comentó, periodo libre de helada y todo lo demás, y después de un tiempo nos dimos cuenta que el suelo era nuestra principal limitante. Por eso la decisión fue muy rápida de generar una chacra y participar del programa Chacras de APRESID, en el cual el conocimiento empírico que teníamos nosotros, articularlo fuertemente con el conocimiento de INTA, que ya estaban presentes en el valle, y a partir de ahí abreviar los tiempos en el proceso formador de suelo. No siempre los cultivos que uno considera de la rotación que uno tiene en el sudeste de Córdoba son los más apropiados para el tipo de ambiente que uno está incursionando ahora. Entonces como que nos vamos reinventando permanentemente, pero siempre dentro del marco de la sustentabilidad
y siempre apoyado dentro de las líneas de investigación con rigor científico. Para que el proceso desde hace 8 años más o menos a esta parte quede registrado y cualquiera que lo desee continuar le hayamos abreviado el camino. Estamos plenamente convencidos de los logros alcanzados. Es un proceso formador del suelo en el cual los cultivos van reaccionando todos los años de una manera diferente, siempre con una tendencia positiva, pero estamos en una zona que es con riego total, entonces el balance de carbono es ampliamente positivo y la acumulación de rastrojo por ahí merece un tratamiento especial que debería ser convertido en bioenergía o en carne o en lo que sea. Pero es muy difícil convivir con los excesos de rastrojo en los sitios de producción. Así que bueno, los resultados no solo son solo de soja, la soja es un cultivo que necesariamente nosotros no lo planteamos porque somos sojeros en el sudeste de Córdoba, sino porque para hacer suelo no solo alcanza con rotación de cultivos, sino con rotación de raíces, porque hay que instalar toda una cuestión de microflora y microfauna en el suelo, porque hay que generar una degradación en el balance de rastrojo, aportar leguminosas para acelerar esos procesos, así que no es nuestra intención instalar soja. Dejo el espacio abierto para preguntas. Hola. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Levante la mano, así le alcanzo el micrófono. Quien quiera preguntar. Bueno, arranco yo. Entonces. No, yo, tanto a Jorge como a Amada, quería consultarles, además del cultivo de soja, si podían comentar qué otras alternativas de leguminosas están pensando, o están incluyendo, o están pensando que se podrían llegar a incluir dentro de los sistemas. Sí, o sea, como comentó Jorge, la soja fue el paso inicial. Hoy en día vamos hacia una diversificación mucho más completa. Es para charlar en 2 o 3 talleres todo lo que estamos probando y haciendo. Y hoy en día básicamente ya estamos realizando, la vicia es la reina de las leguminosas como cultivo de cobertura y apuntándolo también a semilla en algunos establecimientos. Por supuesto, alfalfa, trébol blanco, y no sé, Jorge, si vos querés acotar algo, pero en fin, lo que quiero que se lleven es que la soja fue un paso y hoy en día todo es mucho más diverso, pero es una zona difícil, necesita desarrollo de suelo y como todo necesitamos un cultivo que proporcione un motor económico para todo esto, porque si no a veces se torna muy difícil y el desarrollo de suelo puede a veces tornarse largo también. Sí, la participación de las leguminosas, tenemos 2 cosas bien claras. Somos sustentables ambientalmente porque el balance de carbono es positivo por la participación de las gramíneas. Somos sustentables socialmente porque no generamos ningún desplazamiento de ninguna comunidad y generamos riqueza, y lo que estamos buscando a través de la participación de las leguminosas es la sustentabilidad económica, porque el sistema debe ser rentable, porque si no esa pata nos coarta la posibilidad de avanzar. Entonces, de la rotación que nos planteábamos hace unos cuantos años atrás, hoy estamos viendo la gran oportunidad, cambiando la rotación, de que participen cultivos productores de semilla como trébol blanco, la vicia como gran protagonista, no solo como cultivo de cobertura, sino como fijadora de nitrógeno, y la alfalfa, por supuesto, que tiene su nicho de alta producción en el valle.
Hola, buenas tardes. ¿Han probado sojas con siembras anteriores a las primeras semanas de noviembre, última de octubre, a ver si explora algo distinto, si levanta el techo? Buenas tardes. Sí, se han hecho siembras de octubre. Hemos probado desde primera quincena hasta segunda quincena de octubre. El problema que encontramos es la demora en la emergencia y lo que nos da una emergencia despareja, por lo tanto después el cultivo es bastante desparejo. Por eso es que hablamos de fechas de noviembre, donde la temperatura ya es mejor para la emergencia del cultivo y que bueno hace que también los periodos del cultivo nos caigan en fechas mejores climáticamente, ¿no? para el desarrollo. Con respecto a tu pregunta, el riesgo de helada es bastante fuerte hasta el 23 de octubre. Creemos que hemos tenido muy buenos resultados con control del frío usando los equipos de aspersión, manteniendo un ambiente húmedo. Quizás se puede paliar el efecto frío. Lo vimos claramente en maíz este año, en un campo. Tendríamos que seguir trabajando un poco en ver cuánto podemos adelantar, pero ya con el trabajo que han hecho los técnicos de INTA en los primeros días de noviembre, o sea, la primera quincena es como lo más adecuado para que sea algo sin riesgo. El 23 de octubre, hasta el 23 de octubre el riesgo es muy fuerte. Sí, acá. ¿Evaluaron la posibilidad de utilizar barres rastrojos? En el sur de Córdoba, cuando vinieron hace 15 años los norteamericanos o 20 a hablar de barres rastrojos, nos pareció una locura y hoy en día casi es una necesidad. En este contexto podría ser una buena opción. ¿A eso te referís con quita parcial? Nosotros llegamos a acumular 3 cultivos de maíz. Deben ser más o menos, sin compactarlo, 30 centímetros de altura de cobertura. Con 2 cultivos, calculale 20. Tenemos la sembradora con barre rastrojo, pero estamos en una zona con mucho viento y a veces lo poco que podés lograr con el barre rastrojo, el mismo viento te lo vuelve a acomodar. Entonces hoy ya no pensamos más de un maíz. Y en ese diseño ya te cambian porque obviamente que el cambio de alguna política económica del país te hace aparecer el trigo como gran protagonista. Entonces eso ya te da oportunidades para una rotación que estamos ensayando, que se la digo brevemente, aparece la soja siguiendo al maíz, aparece el trigo siguiendo a la soja y aparece a la vicia siguiendo al trigo. Y así con 4 cultivos, 1 por año, vamos viendo la oportunidad que interactúen gramíneas y leguminosas, tanto fijando nitrógeno como degradando rastrojo. Pero ya desistimos de 2 maíces, por ejemplo. No, creo que quedó aclarado. Yo quería hacer una pregunta con respecto a números. Ahí vi que entre 20 y 40 quintales tenían de rinde. El costo de implantación y protección en quintales de soja, en la zona mía ronda los 12 quintales, centro de Córdoba. Y el porcentaje de gasto de comercialización, nosotros tenemos un gasto de comercialización entre el 20 y el 30% en el precio. En la zona de ustedes, ¿esos números cuáles son? Nosotros estamos al puerto a 320 kilómetros, que hoy es el puerto de Bahía Blanca. La distancia al puerto no es la gran limitante. La gran limitante es que tenés que regar el 100% en el costo total. Entonces, no es menor controlar bicho bolita y no es menor regar. Lo demás es parecido a lo que haces vos con soja. O tal vez podemos evitar algún fungicida o algo parecido, pero nosotros hoy en este contexto debemos estar en un costo de indiferencia de 3.500 kilos, 3.400,
Pensá que tenés que valorizar los 600 milímetros de aporte, ¿no? Entre 600 y 700 depende del año, porque llueve 250 milímetros por año, pero con un desvío del 100% o del más. O sea que te puede llover 500 o nada, o sea que tu plan de riego no involucra lo que te puede llover. Sí, para completar lo que dice Jorge, estamos alrededor, o sea, para mover lo que es la soja Puerto Bahía Blanca, que estamos a 350 kilómetros, estamos con 35 a 37 dólares por tonelada, así que es un número, pero como dice Jorge, principalmente lo que es el riego, que hay que pensarlo en total, es el principal insumo para nosotros, el agua, por eso trabajamos tanto en tratar de regar eficientemente. Quizás para Mariano, atento que ustedes relacionaron mucho este tema con la formación de suelos, más allá de la logística. Si en esta rotación estratégica, desde ese punto de vista, si están pensando también en una estrategia de nutrición para sostener el sistema y para acompañar la formación de suelos. Sí, en soja no hemos hecho nada en lo que sería nutrición aparte de lo que es la inoculación. Por ahí sí habría que pensarlo en la rotación con lo que sería maíz, bueno, trigo, y si están pensando en meter la vicia, ver cómo se puede trabajar en lo que es nutrición ahí. Mi pregunta iba canalizada a la brecha tan grande que marcaba hoy Magalí, si con la inoculación para los suelos prístinos que estamos hablando alcanza. Lo que vimos nosotros en soja alcanza. El trabajo más fuerte estuvo en el valle, ¿sí? Por ahí se podría trabajar algo más en lo que es la zona de la chacra, pero en principio para lo que es con la inoculación nosotros estaríamos completando el requerimiento nutricional. Para acotar algo, estos suelos en general nos dan, al realizar los análisis de suelo, la disponibilidad de fósforo nos da adecuada. Sin embargo, a nivel sistema vemos respuesta a fósforo. Así que el tema de la fertilización es algo que, por lo menos, acá Mariano está en una zona de lo que es más el valle inferior, con otro tipo de suelos, quizá con más contenido de materia orgánica mejores. Ahora en los sectores más saliendo de lo que es valle inferior y más sectores sobre barda, observamos respuesta a fósforo, es algo con lo que tenemos que trabajar, pero no podemos quizá pensar en no fertilizar los sistemas con fósforo y la soja sobre todo para sostener y que esto continúe. Está bien la aclaración, digamos, el tema de fósforo es importante, aplicarlo, no depender solamente de lo que es el suelo, ¿no? Ya sabemos que es como una cajita de ahorro, si vamos sacando y sacando, en algún momento vamos a tener una deficiencia de fósforo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, agradecemos a los asistentes y a los expositores y terminamos el taller. Gracias.